Sus propuestas eran muy audaces. Era partidario de abolir el sistema vigente que daba al gobierno el control absoluto de la educación. A raíz de sus planteos opositores, Makiguchi era continuamente trasladado de una escuela a otra. Pero donde quiera que iba, seguía desafiando el orden establecido con su filosofía humanista de la educación. ¿Cuál es el propósito de la educación nacional? Más que concebir teorías intrincadas, ¿no es mejor contemplar a ese niño encantador que se sienta en nuestro regazo y preguntarnos qué podemos hacer para asegurarle una vida lo más feliz y plena posible? Durante 6 años, entre primero y sexto grado, Tomoya Guarashina fue alumno de Makiguchi. Cuando estábamos en quinto grado, todos los alumnos fuimos convocados al auditorio de la escuela, donde el señor Makiguchi nos dio una clase magistral sobre la paz. En ese momento, el gobierno le exigía a cada estudiante recitar un juramento de lealtad al emperador. El juramento decía algo así como: en caso de guerra, debemos sacrificarlo todo desinteresadamente, ofrendar la vida al Estado con valor. Era una postura totalmente contraria al pensamiento del señor Makiguchi. Él decía que lo más importante era evitar las guerras. Ese debía ser nuestro objetivo, y no pensar en lo que íbamos a hacer en caso de guerra. Recuerdo que al escucharlo me había entusiasmado muchísimo la idea de ponerme a trabajar por la paz, pero como todos saben, finalmente entramos en guerra. Mientras las tropas imperiales cometían atrocidades en el extranjero, en su propio país el gobierno lanzaba una febril campaña para movilizar al pueblo en respaldo de la guerra. Makiguchi comprendió que necesitaría un vehículo más poderoso para emprender su reforma social y lo encontró en el budismo de Nichiren. Nichiren era considerado un hombre que desafió con bravura a las autoridades de su época. Es natural que Makiguchi haya visto en él un modelo de resistencia al gobierno. Makiguchi confrontaría a las autoridades, pero no solo mediante protestas. Para alcanzar un impacto duradero, creó una asociación de educadores comprometidos con la reforma social, a la cual denominó Soka Kyoiku Gakai, o Sociedad Pedagógica para la Creación de Valores. Asistido por su colega Yosei Toda, Makiguchi buscó establecer un cambio perdurable a través de la educación y mediante la difusión del budismo de Nichiren. Pero con el tiempo Makiguchi adoptó un curso más peligroso a medida que sus declaraciones se tornaron más críticas y frontales. El ataque japonés a Pearl Harbor detonó el comienzo de una guerra masiva en el Pacífico. Makiguchi entendió que era hora de hablar claro. Debemos evitar estrictamente las ideologías que sacrifican la vida preciada de toda la comunidad, la vida de cada uno de nosotros y de nuestros semejantes. Es imperioso que nos replanteemos la práctica obligatoria del culto shintoísta en los templos estatales.
Pero fue una jugada riesgosa. Los que denunciaban al Estado terminaban en la cárcel. Si se sospechaba que uno era opositor, si uno desobedecía la política oficial, era sometido a una represión severa. Sin embargo, era un riesgo que Makiguchi estaba dispuesto a correr. Apremiado por una febril preocupación, Makiguchi comenzó a recorrer el país y a emprender cientos de actividades de diálogo con la población de cada comunidad. En esas reuniones, Makiguchi criticaba la guerra protagonizada por el Japón. Para él, era un desastre nacional. El señor Makiguchi decía, es absurdo, ¿cómo piensa el Japón ganar una guerra contra los Estados Unidos? Pero el gobierno vigilaba a Makiguchi. Para ello había dispuesto que un cuerpo de la Policía Especial Superior, el equivalente japonés a la Gestapo nazi, se infiltrara en las reuniones de Makiguchi. Cuando la charla derivaba al shintoísmo estatal, los miembros de la Policía Especial nos hacían callar de inmediato y ponían fin a la reunión. Todo aquel catalogado como antinacionalista era arrestado y enviado a la cárcel. En julio de 1943, Makiguchi y su discípulo más cercano, Toda, fueron detenidos, acusados de negar la divinidad del emperador. En noviembre de 1944 comenzaron los bombardeos aliados sobre Tokio. La suerte parecía inclinarse en contra de los japoneses. Ese mismo mes, fiel a sus convicciones hasta el final, Makiguchi moría en la cárcel. En agosto del año siguiente, un arma mucho más letal que todas las demás conocidas por el hombre, puso término a la guerra. Toda, el discípulo más cercano a Makiguchi, recuperó la libertad solo para encontrar las ruinas de una nación conquistada. Consumido por la desnutrición y casi incapaz de caminar, comprobó por primera vez la destrucción total que había perpetrado la guerra. El sufrimiento y la desesperanza pendían en el aire como una niebla espesa. Makiguchi había muerto. La Soka Kyokugakai se hallaba desmembrada. Solo y sin un céntimo, Toda parecía condenado a repetir la suerte de millones de seres impotentes que lo rodeaban. Sin embargo, se sentía impulsado por una profunda determinación. Toda había sabido de la muerte de Makiguchi en su propia celda. La noticia lo había sumido en un abismo de amargo dolor. Pero allí mismo, pese a su angustia, había jurado que la muerte de su mentor no resultaría en vano. Haría realidad el sueño de su maestro, crear un mundo donde el pueblo nunca más fuese víctima impotente de la guerra y de la represión. Toda encontraría una ayuda inesperada. Ahora invito a los representantes del emperador del Japón y al gobierno japonés a que firmen este documento de rendición en los lugares indicados. Después de la rendición japonesa, comenzó un largo período de ocupación aliada al mando del general Douglas MacArthur, quien traía órdenes de democratizar el Japón. Se estableció en el país una nueva constitución de paz, de inspiración progresista. Por ley quedaron garantizadas las libertades de expresión, de prensa y de culto.
Al principio estos nuevos valores solo sirvieron para agitar la confusión general de posguerra. La democracia era algo tan extraño para los japoneses como lo era el budismo para las fuerzas de ocupación norteamericanas. Sin embargo, Toda entendió las nuevas posibilidades que le ofrecía el nuevo marco legal. Podía iniciar la reconstrucción de la Soka Kyokugakai sin la amenaza del encarcelamiento. Empezó a organizar pequeñas reuniones de diálogo donde podía exponer libremente la filosofía de Nichiren. La concurrencia habitual de estas reuniones eran los japoneses más pobres, los más necesitados de reconstruir su vida. El pueblo japonés lo había perdido todo. Por primera vez, la gente se preguntaba si sería capaz de sobrevivir. Toda le dio a esa gente una filosofía y un medio para transformar su vida. Nunca acepten pasivamente un destino de sufrimiento. Nosotros somos los únicos responsables de trazar nuestro destino. Cada persona tiene derecho a ser feliz. Toda combinaba un humor contagioso, una forma de ser pragmática y accesible, y una total convicción en el poder de cada persona para transformar aún las condiciones más adversas. Decidió que la organización pasaría a llamarse Soka Gakkai, o Sociedad para la Creación de Valores. Los más cínicos decían que era una agrupación de pobres y enfermos. La organización se expandió rápidamente. En pocos años logró nuclear a 5.000 miembros. Pero a Toda le preocupaba la situación política del Japón. Comprendía que, bajo la delgada pátina de la nueva democracia, las estructuras de poder seguían intactas. La clase política dominante en el Japón de posguerra estaba formada por el Partido Conservador, que representaba a las grandes empresas, y por el Partido Socialista, que representaba a los grandes sindicatos. El pueblo, los ciudadanos anónimos, quedaban excluidos del sistema. El sistema de posguerra no había podido generar un partido capaz de reflejar la voz de la gente común, que era la que más había sufrido. En 1956, Toda decidió incluir el terreno político en su esfuerzo de acción reformista, promoviendo la labor de candidatos políticos respaldados por la Soka Gakkai. Toda comprendía muy bien el riesgo de enfrentar abiertamente el sistema político del Japón. Tal como esperaba, su decisión provocó la respuesta inmediata de aquellos que se sintieron más amenazados. Esto señaló el comienzo de una historia de campañas organizadas para desacreditar el movimiento y restringir su influencia. El primero de estos enfrentamientos se produjo en 1957 en la ciudad minera de Yubari. El sindicato de mineros ejercía el control total de la ciudad. Para trabajar en las minas exigía a los trabajadores estar afiliados obligatoriamente al gremio. Y como la minería era la única actividad económica de la región, esta le daba al sindicato un poder absoluto sobre los trabajadores. En el orden nacional, el sindicato mantenía estrechas relaciones con los partidos más fuertes y era una de las fuerzas políticas más poderosas del Japón. Ese año, para sorpresa de todos, el candidato respaldado por la Soka Gakkai superó en votos al que tenía el apoyo sindical. La dirigencia del gremio no ocultó su disgusto. Temeroso de perder su influencia, el sindicato comenzó a hostigar a aquellos afiliados que pertenecían a la Soka Gakkai, amenazándolos con la expulsión y con hacerles perder su único medio de subsistencia. Lanzó una campaña de desprestigio y utilizó los medios de comunicación para despertar en la opinión pública la desconfianza hacia los miembros de la Soka Gakkai. El sindicato hizo saber que lo cuestionable no era la conducta de los miembros, sino su pertenencia a un credo religioso. Cuando Toda supo lo que estaba ocurriendo,